Estamos con el escritor Patrick Rosas, que nos ha cedido esta entrevista muy gentilmente. Patrick Rosas es un escritor peruano que radica en París desde hace mucho tiempo. En esta tarde de invierno tenemos la oportunidad de entrevistarlo. Para todo aquel que de repente no lo conoce, Patrick Rosas nació en el Perú en 1947, incursionó en el mundo de la literatura, publicando el poemario Leguizamo Solo. En 1976, a la edad de 29 años. De igual manera, publicó en 1981 el poemario Las claves ocultas y otros poemas. Para empezar, estos son sus libros iniciales. Queremos felicitarlo y agradecerlo por esta oportunidad. Te agradezco a ti la iniciativa de entrevistarme, además de entrevistarme un día jueves, justamente una tarde muy vallejiana, si se puede decir así. Estoy muy contento de estar con ustedes. Patrick, tu espíritu anárquico y rebeldía, manifestadas en las aulas universitarias y colegiales, ¿tiene una comunión con la poesía? Sí, bueno, ante todo quería agradecer a Françoise y Elki Burgos el que hayan puesto a nuestra disposición la Galería Edifort para esta entrevista. Yo no diría anarquía y, ¿qué dijiste? Anarquía y espíritu rebeldía. Yo diría más bien indisciplina y un cierto espíritu revoltoso, más que anarquía realmente. No creo que, sí, de alguna manera eso tiene que haber tenido alguna repercusión en el hecho de que haya escogido en determinado momento escribir poesía, pero hasta donde yo recuerde, y me refiero a mi primera infancia, en el fondo siempre quise ser escritor, sin saber muy bien qué es lo que ser escritor quería decir. Yo fui un lector relativamente precoz de novelas, evidentemente, para la niñez y para la juventud. Leí mucho a Mark Twain, por ejemplo, desde muy joven, y la primera vez que tuve el primer chispazo de la creación literaria lo tuve a la edad de 8 o 9 años, en que traté de imitar, no recuerdo bien si Tom Sawyer o Huckleberry Finn. Bueno, mi imitación no pasó de una o dos frases, simplemente mi imitación de Mark Twain, pero ya en ese momento tenía la idea de que quería ser escritor, vuelvo a repetir, sin saber muy bien qué es lo que ser escritor quería decir. Luego, con el transcurso del tiempo, me fui inclinando hacia la poesía por una inclinación que me parece natural en general en los jóvenes. Es muy difícil escribir poesía y creo que es mucho más difícil ser un gran poeta que un gran narrador, pero es evidente que escribir poesía, el primer impulso cuando uno quiere escribir es escribir una poesía, porque se ha enamorado de una chica, por ejemplo, y no le va a escribir un cuento ni una novela, le va a escribir una poesía para expresarle ese amor. Y fue de esa manera que me fui encaminando hacia la poesía. Una experiencia que para mí fue muy enriquecedora, la expresión literaria, la creación literaria ha sido para mí uno de los elementos constitutivos en mi personalidad. O sea, me he construido a partir de la creación literaria y evidentemente a partir de la creación poética. Mis dos primeros libros fueron libros de poesía. Nunca he estado conforme con la poesía que he escrito, he publicado 3 volúmenes de poesía, y siempre me he sentido quizá no un imitador de otros poetas, pero un epígono. Tengo la impresión de que nunca he alcanzado realmente a tener una voz poética propia. Hay un misterio en la poesía que se me escapa todavía, un misterio que está relacionado con su musicalidad, con su levedad, con su capacidad de sugerencia, de sugestión. Siento que ese misterio se me ha escapado hasta ahora y quizá este hecho haya tenido una influencia en el que yo haya optado desde hace unos 20 años más o menos por la narrativa. Siguiendo con la temática de la poesía, en 1976 publicaste Leguizamo Solo, un conjunto de poemas de 14 poemas.
a través del tiempo, ¿qué significa, qué representa para ti este libro, Patrick? Bueno, significa esencialmente un certificado de nacimiento literario. Es un libro perfectamente olvidable. El título viene de un tango de Carlos Gardel, Leguizamo Solo, en el que cuenta una carrera de este jinete uruguayo muy conocido, del que incluso se decía en alguna época que había sido el hijo escondido de Gardel. Leguizamo Solo gana por una cabeza al final de la canción. Y creo que ilustraba bastante bien la idea que yo me hacía a mí mismo de lo que era, en tanto que poeta en ese momento, un jinete solo, un jinete solitario, que corre su propia carrera y que en realidad al final, porque es también el poema que cierra el libro, vacila frente a la última valla y el charco, me tiré o caí, bestia veloz como un relámpago, sus cascos resonaron en la distancia luego del salto. O sea, el jinete se cae al intentar salvar esa valla y el caballo continúa su carrera solo. Creo que de alguna manera eso ilustra la idea que yo me hacía de lo que era yo en tanto que poeta en ese momento, pero vuelvo a repetir que es un libro de aprendizaje sin gran interés, que significa para mí esencialmente una partida de nacimiento literario. Como el protagonista en Sombras, que es un personaje que tiende a desaprobarse y en su severidad llega a una especie de culpabilidad, tú, de igual manera, en tu poesía te sientes bastante disconforme. ¿Tú crees que ese deseo lo has encontrado en la narrativa? Es lo que quisiera. En todo caso, es imposible que uno mismo pueda ser juez y parte. Yo no puedo decir que lo he conseguido, por lo menos ante los ojos del público. En cuanto a mí, a cómo valoro yo mi obra literaria, creo que hay un aprendizaje constante. Yo me considero como un escritor joven que está en pleno aprendizaje de la literatura y veo que en mi narrativa hay una progresión en su perfeccionamiento y en la búsqueda de la belleza, que es el ideal detrás del cual corro yo. No me impongo ninguna otra misión literaria, soy un escritor, no soy un agitador de multitudes, no soy un dirigente político, no soy un dirigente social, soy simplemente un escritor que construye objetos que están en el mundo. Un libro es un objeto como lo es un árbol, y espero que ese árbol sea lo más bello posible. ¿Lo he conseguido o no? Difícil para mí decirlo, pero es verdad que me siento más a gusto quizá en la narrativa que en la poesía, incluso si mi ambición en el fondo siempre es más ser un gran poeta que un gran narrador. O sea, el ideal de la poesía es el ideal que está detrás de la escritura, de la concepción de todos mis libros, porque incluso cuando escribo narrativa trato de hacerlo en un lenguaje depurado y poético, en un lenguaje sugerente, en un lenguaje además cuidado, que refleje este ideal poético que se trasluce, creo yo, siempre en todo lo que escribo. En cuanto a las búsquedas, Patrick, ¿siempre son las mismas o es que tienes una búsqueda literaria, una búsqueda personal, tanto en la poesía como en la narrativa? ¿Hasta qué punto estas búsquedas varían entre la poesía y la narrativa? Soy monotemático, todo lo que busco está en mí y se trata simplemente de encontrarme a mí mismo. Luego le doy una forma que puede ser poética o narrativa, no es lo fundamental. Soy fundamentalmente un escritor monotemático. Al inicio dije que eras escritor peruano. La pregunta es, Patrick, ¿hasta qué punto te sientes escritor peruano? ¿Hasta qué punto te sientes parte de una generación? Y si
dado esa disyuntiva, si te sientes nostálgico y exiliado. Soy un escritor peruano, mira, nunca lo he sabido. No sé qué es ser un escritor peruano. Soy peruano porque tengo un pasaporte peruano, porque he nacido en el Perú, he vivido 20 y pico años de mi vida en ese país. Pero ¿qué es ser escritor peruano? ¿Quién es un escritor peruano? Cuando César Moro escribe en francés, ¿es un poeta francés o es un poeta peruano? Un muchacho como Daniel Alarcón, por ejemplo, que es nacido en el Perú, pero emigra muy temprano, creo que a los 10 años a Estados Unidos, se instala allí con sus padres y escribe en inglés, ¿es un escritor americano o es un escritor peruano? Como un amigo que tenemos aquí en París, el escritor Goran Tosilovac, que es serbio, pero escribe en castellano, en un castellano que tiene una fuerte connotación peruana porque vivió mucho tiempo en Lima. ¿Es un escritor serbio o es un escritor peruano, puesto que escribe en un castellano bastante peruanizado? Es difícil de saberlo y no creo que tenga ninguna importancia. Yo me digo siempre que un escritor francés, por ejemplo, no se pregunta si es un escritor francés o no, y no creo que aspire tampoco a ser un escritor francés. Un escritor francés, como un escritor británico o un escritor americano, aspiran a ser universales. El hecho de que sean americanos, franceses o ingleses es una cuestión perfectamente secundaria y subsidiaria. De modo que yo no creo que haya que hacerse esa pregunta, porque detrás de esa pregunta hay una ideología relativamente perversa. Si tú eres escritor peruano, entonces se supone que debes escribir sobre el Perú. Y si escribes sobre el Perú, debes tener una postura sociopolítica en relación con ese país, de modo que ya dejas de ser plenamente un escritor, que es alguien que inventa historias, y te conviertes en alguien que tiene una misión que va más allá de esas historias que inventas, y que una misión que debe hacer que tú coadyuves a la creación, por ejemplo, de una identidad nacional, o que tengas algo que decir para mejorar la sociedad peruana, etc. Yo creo que hay que evitar ese tipo de pregunta, ese tipo de problema. El escritor es escritor. Si es un gran escritor, llegará a ser un escritor universal. Si no, será simplemente un escritor que habrá nacido en tal o cual lugar y que pertenecerá a tal o cual tradición. Pero no se le debe adosar una nacionalidad como una identidad literaria. El escritor no se identifica por su nacionalidad, sino por la manera en que escribe. Patrick, continuando con esta respuesta y pregunta polémica, si nos basáramos nosotros a la pregunta y por consiguiente a la respuesta, ¿cuál sería tu idea de identidad y de nación? Dado que esto se trabaja normalmente en historia, en sociología, pero el rol de un escritor y su concepción acerca de la nación, acerca de la sociedad, y parafraseando, por ejemplo, a Camargo, ¿cuál es el papel del poeta en la sociedad? Bueno, el papel del poeta en la sociedad es escribir poesía, su misión, su rol es escribir poesía. No tiene ninguna otra misión. Puede ser un tipo absolutamente autista, vivir encerrado en su casa, no hablar con nadie, simplemente escribir poesía, una poesía abstracta, una poesía hermética. O puede ser también un escritor de la experiencia, un escritor más abierto, un escritor como los beatniks, por ejemplo, en Estados Unidos, en los que la experiencia vital es la energía que hace que escriban. Pero su rol, el único rol que tienen es escribir. Es escribir poesía si son poetas, novelas o cuentos si son narradores. Y vuelvo a repetir que cuando uno escribe un libro, crea un objeto que está en el mundo como un árbol. A un árbol no se le pide que sea grande y fuerte o pequeño y frondoso, no se le pide que dé madera para fabricar muebles,
o que sirva como leña para dar calor a un hogar. Un árbol es un árbol, su misión es ser un árbol, no tiene misión, es un objeto en el mundo, es un árbol en el mundo. Un libro debe ser lo mismo, un libro se vale a sí mismo. Todo lo que el escritor quiere decir está en el libro que escribe, si es un narrador en su novela o en su cuento. Y no hay que buscar más allá, eso existe porque es así. Y tiene que existir en tanto que es una novela o un cuento. No tiene ninguna otra misión. El escritor no tiene por qué darle indicaciones a la gente acerca de cómo debe ir a votar o qué opinión política debe tener. No es tampoco una autoridad moral. Yo diría al contrario, que si algo es de rebote, es alguien que está ahí para aguar la fiesta, para estar en contra, para ser un inconforme. Si alguna misión tiene, me parece que es una misión indirecta que resulta de su propio relacionamiento con la realidad a través de su escritura, sería esa, aguar la fiesta, ser un aguafiestas. Y es por eso que el escritor siempre, si es un escritor independiente, estará en porte-à-faux, se dice en francés, en relación con el Estado. Algunos estados, algunos movimientos políticos tratarán de instrumentalizarlo. En la medida en que lo pueden instrumentalizar y utilizar, esos movimientos políticos, esos estados estarán con él. Pero en el momento en que el escritor que es independiente dice las cosas como las siente, y esto entra en contradicción con lo que opinan los partidos políticos sobre el Estado, se convertirá en un enemigo del Estado. Porque es alguien que de alguna manera está al margen de la sociedad, es un inconforme, está ahí para aguar la fiesta. Pero esa tampoco es una misión que le haya sido impartida por alguna, no sé, por alguna administración, por alguna entidad superior, es algo simplemente que resulta del ejercicio de la escritura. Pies de Reina, publicado en 1995, es un libro, es una novela, cuyo personaje es un latinoamericano, un peruano, quizá, que viaja a Polonia a estudiar cine. Sin embargo, la particularidad de este personaje es su adoración extrema a los pies. Quisiera preguntarte, Patrick, ¿cuán de biográfico tiene este libro y cuán de fetiche se puede encontrar como texto, como discurso? Los gustos sexuales del personaje son responsabilidad del personaje cuyo nombre no recuerdo, además. Ni siquiera sé si está nombrado, si tiene un nombre en la novela. Creo que no. Narra en primera persona, pero no se conoce su nombre. Sus gustos sexuales son responsabilidad suya enteramente. Pies de Reina es mi primera novela. Y de alguna manera, si Leguizamo Solo es mi certificado de nacimiento, digamos, mi partida de bautismo, Pies de Reina es mi partida de confirmación en el quehacer de la literatura. Hay siempre un punto de partida biográfico en lo que escribo. Creo que en todo escritor hay un punto de partida biográfico. Gustave Flaubert decía, Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo. Evidentemente no era él, porque en primer lugar él era hombre y Madame Bovary es una señora. Pero digamos que el punto de partida de Madame Bovary se encuentra en él, se encuentra en sus propios duendes, en sus propios fantasmas. En el caso de Pies de Reina, el punto de partida es un periplo que yo efectué efectivamente entre Checoslovaquia, que existía en aquella época, y una estadía, si quieren, entre Checoslovaquia y Polonia. Y las descripciones que hago, por ejemplo, de la ciudad de Lodz, son descripciones de una ciudad que he conocido, en la que he vivido, de modo que son descripciones personales. Pero los personajes son personajes autónomos que tienen sus propios gustos, sus propias pasiones y no necesariamente reflejan al autor.
En el caso del protagonista es cierto que es un personaje que se me puede parecer en algunas cosas, pero es un personaje autónomo, o sea, no es mi representante. La novela Inolvidablemente, publicada en el 2011, que contiene 31 capítulos, es una historia de amor y de desamor, de vida y muerte. Son personajes complejos que se van sucediendo uno tras el otro, donde el gran personaje quizás sea la voz, esa voz que escucha constantemente el personaje. También encontramos a Orfeo, Rafael Benavides, Ana, Ania, como personajes que componen esta complejidad. Patrick, ¿hasta qué punto quieres entender al ser humano a través de estos personajes de ficción? Bueno, yo no tengo tanta pretensión, en realidad vuelvo a repetir que soy un autor monotemático y que todos mis personajes y todas las situaciones que encuentro las busco en mí mismo y de alguna manera me persiguen y luego trato de plasmarlas en la página. Trato de representar al ser humano, habría que preguntarse qué es el ser humano. Son personajes, individuos, de los que trato de captar un tramo de vida, y son siempre individuos que están encerrados en una problemática de la que no pueden escapar. Y los desarrollo a través de tramos de vida bastante cortos. La novela Inolvidablemente tiene una duración de en realidad muy pocos meses. Sí se abstrae el hecho de que Ada, que es el personaje central de la novela, escribe una parte de esta novela. La segunda parte de la novela está compuesta por textos que podrían ser cartas escritos por ella a Orfeo cuando Orfeo viaja a Europa. Pero son siempre personajes configurados por su circunstancia y prisioneros de su circunstancia. ¿Representan al ser humano? Sí, bueno, todo individuo representa a la especie humana de una manera u otra, cualquiera que éste sea, un monstruo o un ángel. Hitler es representativo de la especie humana en lo que tiene de peor, y me imagino que un personaje como Jesucristo es representativo de la especie humana en lo que tiene de mejor. Pero son representativos de la especie humana, pero no son representantes de la especie humana. Yo no trato de representar aquí a la especie humana, sino a individuos que pertenecen a esta especie, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con todas sus virtudes. Inolvidablemente es la novela de una resurrección, está concebida como un homenaje al personaje de Ada, que está inspirado en el gran amor de mi vida, se suicidó en 1968, y lo que intenté hacer al escribir Inolvidablemente fue resucitarla, darle un espacio en el que pudiera volver a vivir, en el que pudiera volver a vivir plenamente. Evidentemente se convierte en un personaje inventado. La Ada de Inolvidablemente está inspirada en la Ada que yo conocí y amé, pero no es ella. Es una Ada que sale de mi imaginación, con los colores, con las sombras, con algunos de los rasgos que tenía en la vida real, pero se convierte en otra cosa, se convierte en un personaje literario llamado Ada. Y mi intención era esa, era resucitarla, volver a situarla en el mundo, pero en un mundo que es el mundo de la imaginación.